Buenas noches, somos del grupo 11 y estaremos explicando acerca de 5 acciones de seguridad del paciente y prevención de infecciones. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Karen Gutiérrez. En el siguiente video les voy a hablar sobre los lineamientos y definiciones de seguridad del paciente. Esta se define según la OMS como la ausencia de daños prevenibles a un paciente durante el proceso de atención sanitaria. La seguridad del paciente es un objetivo de las ciencias de la salud. Esta enfatiza en el registro, análisis y prevención de los fallos de la atención prestada por los servicios sanitarios para identificar y diferenciar mejor un daño innecesario de otro necesario. Podemos mencionar el siguiente ejemplo. Un daño necesario será aquella incisión que recibe una persona que debe ser sometida a una intervención quirúrgica como tratamiento de su patología. Y un daño innecesario está asociado, por ejemplo, a una caída ocurrida durante su internación y que nada tiene que ver con su patología de base. Un evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional se produce un daño. Eh, los eventos adversos pueden ser dos, prevenibles y no prevenibles. El prevenible es el resultado no deseado, no intencional que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Y el no prevenible es el resultado no deseado, no intencional que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Acciones de reducción de riesgo. Bueno, estas son aquellas intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Estas acciones pueden ser proactivas y reactivas. Bueno, las proactivas son el análisis de modo y falla probabilístico del riesgo, mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente. Algunas prácticas seguras para disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento adverso son garantizar una atención limpia en salud, acciones dirigidas para evitar la confusión en la administración de medicamentos, acciones a nivel individual para disminuir las fallas asociadas al factor humano, por ejemplo, fatiga, comunicación, programas para evitar las caídas de pacientes, protocolos para la oportuna remisión de los pacientes, barreras de seguridad en la utilización de tecnología. ¿Por qué es importante la seguridad del paciente? Bueno, se sabe que un personal capacitado, tanto en aspectos técnicos como eh, en la debida atención al paciente, es un personal que va a tener un bajo índice de incidentes. Además, si se utilizan equipos médicos certificados con los más altos estándares de calidad, pues obviamente que los riesgos van a ser mucho menores y la seguridad del paciente va a permanecer íntegra en todo momento. Bueno, eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Mi nombre es Nayerlis Contreras y estaré hablando acerca de la prevención de infecciones intrahospitalarias, también conocidas como infecciones nosocomiales. Son infecciones que se adquieren en un entorno de atención médica como un hospital, una clínica o un centro de atención y es causada por agentes infecciosos como virus, bacterias u hongos. Cualquiera persona puede contener una infección nosocomial, pero hay factores de riesgo que aumentan esta posibilidad, como la edad, las enfermedades concomitantes, los tratamientos recibidos y también dependiendo del estado de salud del paciente que ingresa, en especialmente delicada la inmunosupresión y todo paciente inmunosuprimido. Estas son 6 de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes que causan neumonía, infección de las vías urinarias, lesiones cutáneas, infección de heridas, diarreas, entre otros. Modo de transmisión por contacto directo
de una persona infectada a una susceptible, por contacto indirecto de una persona susceptible con un objeto contaminado, a través de vectores, por picadura de un artrópodo, a través de vehículos. El germen pues se adquiere a través de alimentos contaminados, medicamentos y sangre. Las medidas preventivas de lavado de manos son las técnicas de lavado de mano con agua y jabón, que se deben seguir cada uno de estos pasos de manera eficiente cuando están visiblemente sucias o contaminadas con material proteináceo para evitar la infección. Técnicas de higiene de mano con preparación alcohólica, también hay que seguir cada uno de los pasos para así prevenir de que la infección que pueda tener en las manos pues pueda pasársela pues a un paciente. Las medidas preventivas del sitio quirúrgico son recomendaciones prequirúrgicas, intraquirúrgicas y recomendaciones postquirúrgicas que se deben hacer en el caso de cada paciente para así evitar que adquieran pues esta infección. La gestión de desechos hospitalarios pues se debe realizar de manera segura y adecuada para prevenir la propagación de estas infecciones. Pueden incluir materiales infecciosos, químicos y materiales potencialmente tóxicos. El manejo desde el origen depende de la legislación del decreto 2218. Los equipos de protección, después de utilizarlo, se deben retirar y descartarse como residuos contaminados en bolsas rojas o amarillas. Las medidas de aislamiento pues incluyen precauciones y las medidas para prevenir los mecanismos de transmisión aérea o por gotitas y por contacto. Estas medidas de prevención incluyen pues higiene de manos, el uso de mascarilla, el uso de batas, cuartos aislados, también el uso de botas y de batas y guantes. Podemos concluir que prevenir estas infecciones es muy esencial para mantener la seguridad del paciente. El personal de enfermería pues desempeña un papel crucial para vigilar y que se cumplan estas medidas preventivas. Estas fueron las referencias que utilicé. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Evalú Espinosa Morales. Hoy les vengo a hablar sobre la prevención de caídas. Las caídas son muy frecuentes en la vida cotidiana, se dan por diferentes aspectos, ya sea por aspectos físicos o por las condiciones que presente alguna persona. Según la Organización Mundial de la Salud, la caída es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Tenemos que las caídas se pueden clasificar en caídas accidentales, fisiológicas anticipadas y fisiológicas no anticipadas. En las caídas accidentales, como su nombre lo indica, estas caídas no son predecibles, no es culpa del paciente no es culpa de nadie que se encuentra a su alrededor, simplemente es accidental. Ocupan el 14% de todas las caídas. Estas se dan ya sea por derrame en el suelo, por desorden, muebles inestables, falla en el equipo, iluminación inadecuada, etc. Estos accidentes no se pueden predecir, pero los riesgos sí se pueden minimizar. Entonces, la institución es la encargada de velar de que no se sigan presentando este tipo de accidentes y se corrijan algunos aspectos para evitar estos riesgos. Tenemos que las caídas fisiológicas anticipadas, estas ocupan el 80% de las caídas y si son predecibles y se presentan en algunos pacientes que tengan dificultades para caminar, que tengan incapacidad mental o cognitiva, que tengan necesidades de algún acompañante, que padezcan, que tengan sonda vesical, etc. Y caídas fisiológicas no anticipadas, estas corresponden a un 6% de las caídas. Estas no se esperan y no son predecibles, pero el objetivo es que no se presente una segunda caída. Esto se da en pacientes con desmayos o mareos, ataques epilépticos, fracturas patológicas de cadera o que toman medicamentos que sean antihipertensivos, diuréticos, etc. Existen algunas medidas de prevención de caídas que se pueden dar en las instituciones de prestación de servicios de salud
que ellos tienen que identificar primero el riesgo para tomar las medidas que deben tener, mantener los objetos cerca del paciente, que tenga la camilla en buen estado, que los familiares sepan todos los autocuidados que se deben manejar. Las acciones inseguras, estas son las acciones que pueden provocar las caídas y tenemos que dejar al paciente solo, movilizar al paciente sin un equipo humano suficiente. Estas son algunas de las acciones que pueden provocar las caídas. Y las recomendaciones y los planes de acción, estos se van a realizar de acuerdo al riesgo que se esté presentando en el hospital o en la clínica. Esto se va a hacer con el fin de minimizar las caídas y ofrecer un mejor servicio para que los pacientes conserven su salud y su integridad. Muchísimas gracias. Cordial saludo, respetada tutora y compañero. Vengo a poner prevención de riesgo de administración de medicamentos. La administración de medicamentos es un aspecto crucial de la atención médica que implica la dispensación y entrega de medicamentos a los pacientes. Sin embargo, pueden ocurrir errores de medicación durante este proceso, lo que puede provocar resultados adversos para los pacientes. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Es fundamental para garantizar que los pacientes reciban el medicamento correcto en la dosis correcta, en el momento correcto y por la ruta correcta, al tiempo que se minimiza el riesgo de eventos adversos y errores de medicación. Las fallas en la utilización de medicamentos como eventos adversos, que son cualquier efecto indeseable o inesperado que ocurre con el uso de medicamentos en los hospitales, que representa el 19,4% de las lesiones que causan invalidez o muerte. El 40% está relacionado con la administración de medicamentos. Acciones inseguras. Administración errónea de denominación o apariencia común de medicamentos. No identificar y definir medicamentos con efectos secundarios importantes y molestos para los pacientes. No información al paciente en la relación del medicamento prescrito. No marcaje adicional de los medicamentos de alto riesgo clínico para que sean fácilmente identificados por el personal de enfermería y estime el cuidado de su uso. Compra de medicamentos que no cuentan con registro sanitario vigente del INVIMA. Selección por parte de la institución prestadora de medicamentos sin respaldo legal. Recepción por parte de las farmacias de medicamentos y dispositivos médicos defectuosos en el abastecimiento de las farmacias de los medicamentos no respetan la cadena de frío. Dispensación no correcta de los medicamentos. Errores asociados al uso de electrolitos como el potasio, el sodio y el calcio. Manejo no adecuado de medicamentos que son usos frecuentes y que pueden tener efectos secundarios severos. Paciente con terapia anticoagulante sin manejo especial Prescripción no indicada del medicamento ordenado para el paciente. Los 10 correctos en la administración de los medicamentos. El paciente correcto. Se debe verificar que al paciente que se le va a administrar el medicamento sea el correcto, ya se puede hacer por la historia clínica o preguntando directamente al paciente. Medicamento correcto. Se debe verificar la fecha de vencimiento y la condición física y el nombre del medicamento. Dosis correcta y vía correcta. Hora correcta. Educar e informar al paciente qué medicamento se le va a administrar. Generar historia completa farmacológica. Indagar alergia. Registro de medicación administrada. Responsabilidad en la administración de medicamentos. Recomendaciones y planes de acción. Mejorar la comunicación en los pacientes son otra forma de reducir el potencial de error. Establecer el sistema de dispensación y distribución y utilización de medicamentos seguros y efectivos de acuerdo con las características del hospital. Organizar, realizar información de medicamentos dirigida a la solución de problemas farmacéuticos. Llevar a cabo actividades clínicas en colaboración del resto del equipo asistencial con el fin de que cada paciente reciba el tratamiento farmacológico adecuado. Establecer el guía de comunicación farmacéutica paciente. Mejorar la seguridad de la utilización de medicamentos de alto riesgo y disponer protocolos detallados y explícitos, ya que cuando se siguen los protocolos establecidos se crea una forma de múltiples controles a lo largo del sistema. Cordial saludo, mi nombre es Juan Diego Toro Salazar, estudiante del programa de Administración en Salud del curso de Cuidados Básicos de Enfermería. El día de hoy les vengo a hablar sobre la prevención de riesgos
radiológicos. En los hospitales se utilizan equipos de rayos X y fuentes radioactivas para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. El equipo necesario para producir los rayos X consta de un generador de alta tensión y un tubo. Medidas preventivas. Toda exposición a las radiaciones en el acto médico debe llevarse bajo supervisión de un especialista médico. Todo el personal involucrado, médico, operador, deben poseer conocimientos adecuados sobre técnicas aplicadas y normas de protección radiológica. Procedimientos de protección de calidad. Para el estudio de radiodiagnóstico, la protección radiológica de los pacientes no queda habitualmente bajo el control de los organismos regulares. Además, su consideración exclusiva de las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, por el motivo por el respetar un esquema de general posible. Pensamos que del manual específico de cada SPR. Elementos de protección personal son considerados dentro del blindaje. Dentro de estos existen distintas alternativas o medios de seguridad, de protección respiratoria. Dentro de estos están los guantes plomados, lentes de seguridad, protección respiratoria, hasta el uso de delantales plomados y collarines, que son los conocidos utilizados dentro de la radiología médica. Procedimientos para el posicionamiento y retiro del paciente. El presente procedimiento es aplicable en las instalaciones de radiodiagnóstico con equipos de rayos X. Responsable el técnico radiólogo y el médico radiólogo serán responsables de la correcta aplicación del procedimiento. Si las condiciones lo permiten, pasar a la sala radiodiagnóstico. El caso de que requiera la ayuda de un familiar o camillero para su traslado, el último deberá auxiliarse o retirarse de la sala. Prevención de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria y descontaminación. Se deben incluir los principales generales para evitar la transmisión de infección de cada atención al paciente. También hay otras formas específicas de prevenir la transmisión en pacientes que se sabe o sospecha que están infectados. Entre los principios generales se destaca la higiene del humano, utilizando cinco momentos en el cual la protección personal siempre pueda ocurrir: disposición material infecciosa, asegurar la limpieza adecuada por materiales de desinfección y esterilización. Prevención a mujeres embarazadas. Los estudios por imágenes en embarazadas pueden tener efectos teratogénicos y oncogénicos sobre el feto. La dosis mínima a la que pueden aparecer secuelas no está establecida. Sin embargo, la International Cosmesis o Radiológica Protección de ISPR considera que la dosis de radiación superiores a las 100.000 mGi pueden ser teratogénicas con riesgo fetal, retardo del crecimiento. Muchas gracias.